siguiendo con lo que les estaba diciendo, entonces, bueno, esas son las dificultades. Bueno, pero genéricamente digamos entonces que la sociología es una ciencia social con esas limitaciones, con limitaciones en términos de que no hay una verdad única, no se reconoce una verdad única, que la objetividad siempre la vamos a poner a prueba. Para ello nos vamos a utilizar lo que es el método científico, que es lo que nos puede acercar más a la objetividad. Pues, si no podemos lograr la objetividad 100%, podemos utilizar la rigurosidad del método que nos permita que sea lo más confiable, lo más cercano posible a ese conocimiento científico del cual nos preciamos. Y si bien no tenemos entonces la exactitud, podemos entonces buscar que sea lo más confiable posible el conocimiento producido. Y si bien no podemos hablar de leyes, la economía, por ejemplo, habla de la ley del mercado, ley de la oferta y la demanda. Y bien sabemos que eso se cumple para algunas cosas, pero no se cumple en el 100% del comportamiento económico. Entonces, bueno, a ellos no les gusta que se dude de la cientificidad de la economía. Y bueno, por eso siempre lo repetimos, que les cuesta asumir que la economía es una ciencia social, justamente por cosas como esta. Porque las ciencias sociales se reconocen a sí mismos con estas limitaciones y por tanto generalmente incorporamos los investigadores de las ciencias sociales los elementos que pudieran sesgar, los elementos subjetivos, los incorporamos. O sea, cuáles son nuestras predisposiciones, cuáles son nuestros presupuestos, cuáles son nuestros supuestos básicos con los cuales vamos a definir la realidad sobre la cual nosotros vamos a trabajar. Entonces, bueno, en esta aproximación nos conseguimos acá unas definiciones de lo que es una teoría. La sociología trabaja con teorías. Tenemos un objeto que es lo que vamos a ir definiendo, pero lo definimos a través de teorías, a través de enunciados que expresan cómo y por qué los hechos se relacionan unos con otros, cómo los agentes, los actores sociales se relacionan unos con otros, cómo hechos concretos, vamos a poner la violencia en Colombia, se relaciona con las políticas públicas que allí están ocurriendo. Esas relaciones se hacen a través de modelos teóricos. Y los modelos teóricos, a su vez, las teorías que son de diferentes niveles, pueden ser teorías acerca de una situación concreta o pueden ser teorías generales. Mientras más generales se acercan a este otro concepto que tenemos acá, que es el concepto de paradigma. Los grandes modelos que provienen generalmente de la filosofía. Dice que el paradigma teórico es una imagen básica de la sociedad que guía no solo la investigación, sino las reflexiones teóricas del investigador. Estas entonces las tomamos de la filosofía, de las grandes fuentes de la filosofía. Cuando hablamos de positivismo, hablamos de una corriente filosófica que tiene una mirada acerca de la naturaleza como objeto, que tiene una mirada acerca de los seres humanos como algo separado de la naturaleza. Tenemos otras miradas como la del materialismo histórico, tenemos miradas como la de el evolucionismo. Entonces, cada una de esas miradas va a tener unos supuestos de los cuales parte para definir el objeto de estudio de la ciencia. En ese contexto, bueno, Anthony Giddens, en su libro Sociología, nos dice que la sociología es el estudio de la vida social humana, de los grupos y sociedades. Fíjense que ya allí va incorporando lo que más tarde vamos a ver como niveles de análisis. La vida social humana, pensando desde
el individuo en su relación con otros individuos, pero también el comportamiento de un individuo que esté condicionado o que esté determinado por fuerzas externas, o grupos y colectivos, o sociedades, desde las más pequeñas hasta las más grandes. Desde el análisis de los encuentros efímeros, ahí la palabra efímera es lo más pasajero, lo que pasó en un segundo, hasta lo que ocurre de manera permanente en los procesos sociales. Fíjense bien, entonces nos estamos moviendo en términos de continuum, desde el individuo hasta las sociedades y desde lo en el tiempo, desde lo efímero, lo pasajero, hasta lo que ocurre a lo largo del tiempo. Esto es una contribución de Anthony Giddens. Pero también podemos decir que la sociología es la ciencia social que se encarga del análisis científico de la sociedad humana. Fíjense bien que no es cualquier sociedad. Si reconocemos de entrada, por ejemplo, que las hormigas tienen una sociedad, que los bachacos tienen una sociedad, que las abejas viven en sociedad y que justamente la noción de sociedad tiene que ver con que los individuos interactúan a través de patrones que colaboran y cooperan entre ellos para en conjunto hacer un fin o lograr un fin. Entonces eso lo podemos aplicar a las hormigas, a las abejas, pero la sociología no estudia a esas sociedades, estudia la sociedad de los seres humanos. Desde, digamos, una sociedad, cuando hablamos de la sociedad, estamos hablando de una abstracción, de un modelo, pero también podemos hablar de una población regional, o sea, en concreto, la gente que vive en Naguanagua, la gente que vive en Valencia, que vive en Carabobo, que vive en Venezuela, y ahí estamos hablando entonces de personas concretas que viven en un espacio concreto. Nos dice que estudia los fenómenos colectivos producidos por la actividad social. Entonces, lo que ocurre en el mercado es un fenómeno colectivo donde las personas actúan e interactúan. Lo que ocurre en un proceso electoral, lo que ocurre en un proceso político son actividades de orden social, como también son actividades de orden social las festividades, los rituales religiosos. Por ejemplo, en Venezuela se acostumbra mucho el minero llevar visitar la divina pastora y sacarla en procesión. Pero no sé, eso es un fenómeno colectivo. O en la Semana Santa la visita de las 7 iglesias e ir a las procesiones. Es un fenómeno con una marca que sería religiosa, pero es un fenómeno colectivo, es una actividad social de seres humanos, siempre en un contexto histórico, cultural. Entonces, el contexto histórico, aquí el autor del diccionario de la lengua española, fíjense que no habla de contexto histórico social, sino histórico cultural, porque está entonces privilegiando el tema de las creencias, el tema de los valores. Entonces, vemos el tema del conflicto árabe-israelí en Palestina. Entonces nos hablan de los componentes de las creencias, de los componentes religiosos, pero también de los componentes políticos, ¿no? Quizás un poquito diferente al conflicto que paralelamente se está dando en Colombia o que recientemente se dio en Chile, donde la influencia del pensamiento religioso quizás sea menor, aun cuando siempre va a estar allí colándose el tema en la cultura, las creencias, las tradiciones, las visiones. Por ejemplo, en el sur de América, cosas como la legalización del aborto o la legalización del consumo de marihuana están avanzando en sociedades como las nuestras, eso ni siquiera se discute. Bueno, allá hay un componente de carácter cultural, una serie de creencias, de moldes que van a condicionar lo que es la opinión política, social y cultural de las personas.
Bueno, eso forma parte de lo que estudia la sociología. Otro autor, Schaeffer, en un libro de introducción a la sociología, dice: la sociología es, dicho de manera simple, el estudio sistemático del comportamiento social y de los grupos humanos. Comportamiento, y ahí le agrega la parte sistemática, es la aplicación del método, la rigurosidad con lo cual se estudia el objeto, ¿no? Se centra en las relaciones sociales como esas relaciones que influyen en el comportamiento de las personas y como sociedades, la suma total de esas relaciones cambian en el tiempo. Ahí entra una noción que tomamos prestada de la biología, que es la noción de evolución. La noción de evolución, entonces, está presente porque forma parte de la raíz misma de la sociología y la modernidad. Nosotros vamos entonces a diferenciar algunas expresiones de eso que conocemos como sociología. Como esto que estamos estudiando de sociología general, vamos a distinguir al menos otros dos puntos claves, ¿no? Los puntos extremos. Uno que vamos a llamar la sociología como ciencia particular, y en el otro extremo vamos a colocar la sociología como ciencia general. Y eso nos va a llevar a dos expresiones del objeto de estudio de la sociología. Por un lado, si pensamos en la sociología como ciencia particular, tendríamos que en una primera aproximación hablar de el objeto de estudio llamado lo social particular. Si genéricamente hablamos que todo el comportamiento de la actividad humana de unos seres humanos respecto a otros, podemos decir genéricamente que es lo social, vamos a distinguir entonces entre lo social particular y lo social general. Y cuando hablamos de lo social particular, nos estamos refiriendo a aquello que es específicamente social, a diferencia de otras cosas que tienen otra naturaleza. Para ello, nos vamos a valer, entre otras cosas, de, por ejemplo, la pregunta: ¿qué hacen en concreto los sociólogos? Cuando tú estudias sociología, ¿a qué te dedicas? Pudieras preguntarte en qué contratarían a un sociólogo, qué estudios concretos, qué cosas administrarían. Una primera aproximación conseguimos por allí, entre otras cosas, para que nos vayamos asegurando, en la formulación de políticas públicas y diseños de proyectos sociales. Esa sería justamente la parte práctica. Porque algunos dirán, bueno, estudia sociología para que seas profesor de sociología, pero no todo el mundo es profesor. No todo el mundo se dedica a la investigación, a la creación de conocimiento. Hay cosas prácticas que entonces por allí entra la noción de lo social particular. Aquello en que son especialistas los sociólogos. Veamos una metáfora, el tema de la medicina. Tenemos los médicos generales y tenemos los médicos especialistas. Y allí, digamos, entra una visión de lo que es la totalidad y sus partes. Y eso está muy influenciado por una propuesta de un filósofo de los inicios de la modernidad, que es el señor René Descartes. Y vamos a ver a continuación qué nos dice el señor René Descartes acerca de cómo él ve la totalidad. Digamos que la sociedad es una totalidad y tiene expresiones. Tiene algunas expresiones. Digamos que se divide. Es como una torta que tú la partes en pedacitos. Tienes el pedacito político, el pedacito educativo, el pedacito de salud, el pedacito de trabajo, el pedacito económico, el psicológico. Pudiera decir que el pedacito de trabajo también tiene que ver con el pedacito económico, mas no necesariamente coincide con ellos. Y tenemos el pedacito social, es decir, una totalidad dividida en partes. Y esa generalidad
que es lo social general, puede implicar que cada una de estas partes la estudie especialistas diferentes, así como en la medicina. Si el cuerpo humano usted lo divide en partes, diría, bueno, tenemos el sistema digestivo, tenemos los huesos, tenemos el sistema nervioso, tenemos el sistema circulatorio, y entonces para cada uno de esos aspectos particulares de lo que es el ser humano, vamos a tener entonces un especialista, el especialista en sistema circulatorio, el hematólogo, el sistema nervioso, el neurólogo. De los seres humanos están los niños, están los ancianos, bueno, el especialista en los niños, el especialista en los ojos. Bueno, así pasa también con lo social. Entonces tenemos el especialista en lo político, entonces tenemos gente que estudia politología. El especialista en lo educativo estudia ciencias de la educación o educación. Eso, la educación entra entre esas disciplinas que están entre lo científico y lo humanístico. La salud, todos los especialistas en salud, no, los médicos. Los especialistas en el ámbito psicológico humano, los psicólogos, los economistas. Y aquí entonces dejamos un pequeño espacio, una porción de esa totalidad que vendría siendo lo social. Y así funcionan los objetos de estudio. Los objetos de estudio se delimitan, se le colocan fronteras. Y las fronteras, entonces, es lo que nos hace identificar para qué sirve una ciencia en cada particular. De tal manera que esa generalidad, que vamos a llamar lo social general, habría que restarle lo económico, lo político, lo geográfico, lo educativo, el derecho. Imagínense, ahorita no estamos en el campus universitario, pero la universidad funciona también de esa manera. Tenemos cuántas facultades, tenemos al menos 7 facultades, y cada una de esas facultades constituye un ámbito de conocimiento. Entonces tenemos la Facultad de Ciencias, que se llama FACIT, de las ciencias básicas, ciencia y tecnología en nosotros, física, química, biología, pero también la computación. Tenemos la ingeniería, tenemos las ciencias de la salud, tenemos entonces lo que está más cerca de nosotros, las ciencias de la educación, las ciencias jurídicas y políticas. Entonces cada uno son ámbitos de conocimiento. Entonces eso es lo general, que lo dividimos en aspectos particulares y vamos a formar especialistas en cada uno de ellos. Bueno, ahí en el ámbito de lo que llama la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, un espacio. Aquí no, en nuestra universidad, pero sí en la Universidad Central de Venezuela, en la Universidad del Zulia, en la UNEYES, que es donde yo estudié. Tenemos entonces en esas facultades un espacio particular para formar la sociología o al sociólogo. Se estudia allí sociología como ciencia particular. Para ello, entonces, nos ayuda mucho una visión también muy moderna, que es la visión centro-periferia. Lo que está en el centro es considerado como lo nuclear, el núcleo de una realidad, y tenemos los elementos que están a su alrededor. Generalmente en la sociedad moderna se considera lo nuclear, el núcleo fundamental, y ustedes vean las noticias y hablen de qué se dice sobre qué es lo importante en la sociedad, y ustedes verán que una de las cosas que más importa es el crecimiento económico. Véanlo nada más acá en el tema de la pandemia. ¿Por qué sociedades como la norteamericana, la brasilera, la chilena, entre otras, se tardaron en atender el tema de la pandemia como problema humano? Bueno, porque la gran preocupación era qué iba a pasar con la economía. ¿Qué va a pasar con la economía? Pues porque tienen la creencia, en el capitalismo, sobre todo en la corriente neoliberal del capitalismo, que es la economía el corazón de la sociedad y por tanto hay que cuidarla, y queda en la periferia al ser humano. O sea, el ser humano como parte de la sociedad no es el núcleo de la sociedad, sino la economía.
Y allí entonces vemos, por ejemplo, en la periferia, la marginalidad, los marginales. Y vean que cada ciudad tiene su centro y su periferia. Los que viven en Naguanagua lo ven el centro de Naguanagua y ven las periferias, los barrios, hacia allá, más hacia el norte, que está vivienda rural o barrio Unión. Eso generalmente la dinámica de la sociedad lleva hacia los lados, hacia el margen, como sus cuadernos, que tienen un centro y un margen. Ese margen es la periferia. También tenemos lo rural. Carabobo tiene un centro que es Valencia, es el centro urbano, y el núcleo de la actividad social en Valencia ocurre, perdón, en Carabobo ocurre en Valencia. Y alrededor están los municipios de la periferia, y el más periférico de todo es el rural, que donde hay menos concentración de población, pero hay mucha actividad agrícola, por ejemplo. Entonces eso queda también a la periferia. Tenemos centros de poder donde se toman decisiones, y la periferia del poder, donde, es decir, están las élites que concentran el poder y están las masas que están fuera del ámbito en donde se toman las decisiones. En el ámbito del trabajo también tenemos el trabajo formal, que es el que está entonces en el centro de la realidad del trabajo, y tenemos en su periferia lo que es la informalidad. Si vemos esta realidad así como la estamos viendo, ¿qué estudiaría la sociología? Generalmente la sociología estaría más tendiente a estudiar los elementos que estén en la periferia que los elementos que estén en el centro. Los elementos que están en el centro van a ser tomados como objetos fundamentalmente por ciencias como la economía, la politología, etcétera, etcétera, mientras que le va a corresponder a la sociología el estudio de los elementos que están en la parte rural. Que, por ejemplo, cuando estudié pregrado, se entiende que en la UNEYES estudiamos sociología del desarrollo rural. Y esa es, bueno, una subespecialidad dentro de la sociología. Pero si ustedes me preguntaran, ¿en qué trabajaste tú como sociólogo? Bueno, yo, aparte de ser vendedor, cuando yo no podía todavía ejercer la sociología, mi primer trabajo como sociólogo fue ir a las comunidades pobres de Valencia, en el sur de Valencia, y trabajar con dentro de esas comunidades pobres, incluso con los más pobres de los pobres, con los analfabetos, con los niños desnutridos, con las madres que es madre y padre y tiene 5 o 6 muchachos. Bueno, con esas colectividades nos tocaba trabajar, o nos toca trabajar a los sociólogos, las personas con muchísima necesidad que están en el ámbito de esa marginalidad, en el tema de los mercados informales y de gente que tiene muy poco poder. Entonces, regresando acá, decíamos que tenemos lo social específico, viene siendo aquello que no es económico, no es psicológico, no es político, no es educativo, no. Eso es lo específico. Y eso específico tiene que ver con lo marginal, con lo que está al margen de lo que está en el poder, de lo urbano, aunque hay una sociología urbana, de la informalidad, aunque está también el estudio de la industria en sociología, ¿verdad? Hay una sociología industrial, pero gran parte de lo que hace la sociología tiene que ver más con estos aspectos en los cuales, como ya decíamos acá, vamos a trabajar en la formulación de políticas públicas, es decir, políticas del Estado, para generar proyectos sociales, donde lo social, y allí entonces ahí lo social tenemos que ver dependiendo de donde lo veamos. Si usted ve lo social desde la perspectiva de una revista social, lo social viene siendo aquello que hace los sectores pudientes, las élites. Es decir, la celebración de los 15 años de la fulanito de tal, o el matrimonio de los importantes, eso es de acuerdo a las revistas, lo social. Pero eso no es lo social en sociología. Lo social en sociología es, al contrario, lo que ocurre en la mayor parte de los sectores más débiles, más vulnerables, y para ello justamente es que se destinan los proyectos sociales, proyectos en educación,
proyectos en salud para, como bien dice, las metas del milenio para superar algo que no es de las minorías. No había utilizado esa palabra, pero esa palabra tiene que ver mucho con lo social. Se habla de las mayorías y de las minorías. Y entre las minorías se ubica, por ejemplo, a las mujeres, que no son la minoría, sino que son más de la mitad de la población, pero desde el punto de vista del poder son más vulnerables y entonces se requieren políticas de Estado para su protección. Fíjense que se dice que ahorita en tiempos de la pandemia, la violencia de género, la violencia contra la mujer, los feminicidios o femicidios, como dicen algunos, se han incrementado. Entonces, al Estado le corresponde proteger a estos sectores que se consideran débiles, vulnerables, minorías, los indígenas, los afrodescendientes, las personas con discapacidades, son personas a las cuales entonces hay la formulación de políticas públicas y generalmente entran en el criterio de lo que llamamos pobreza. Entonces, eso en general estaríamos hablando de lo social particular y a eso entonces se dedica el estudio de la sociología como ciencia particular. Luego tenemos lo social general. Y en esta visión de la totalidad, ya dentro de poco dice que tenemos dentro de 10 minutos, a lo mejor se desconecta otra vez y tenemos la siguiente reunión. La totalidad decimos que es igual a la suma de las partes. Aquí les tengo una imagen que tiene que ver con la imagen que tenía Descartes en su mente cuando pensaba de esta manera. El objeto más exacto que había construido el hombre hasta ese momento era el reloj mecánico. Y el reloj mecánico está construido por una serie de mecanismos, que son todas estas cositas que ustedes ven acá, que son esas rueditas dentadas que van engranadas unas a otras y trabajan con una exactitud. Entonces, el reloj es una totalidad compuesta de partes interconectadas que funcionan unas respecto a otras con una exactitud, justamente para la medición del tiempo. ¿Qué decía entonces Descartes? Que el mundo, el universo, era como un gran reloj. Si tú quieres conocer a ese reloj, tenías que separarlo en sus partes, conocer cada una de las partes y cómo interactuaban, y luego rearmarlo. Eso es lo que conocemos como análisis, o sea, descomposición de las partes, y síntesis, recomposición, para poder entender entonces esa totalidad. Ese es el pensamiento cartesiano y es de lo que les he venido hablando. De tal manera que una de las visiones de la totalidad es que la totalidad, el reloj como totalidad, la sociedad como totalidad, el cuerpo humano como totalidad, es la suma de las partes. Y entonces, desde esta visión, ojo que no es la única visión de totalidad, necesariamente tenemos que reconocer que existen otras más cercanas, más actuales, que nos dicen que la totalidad es mucho más que la suma de las partes. Sobre todo si les hablamos pongamos el cuerpo humano. Si yo disecciono todas las partes del cuerpo, desarmo el cuerpo, así como desarmé el reloj, y trato de rearmarlo, ese cuerpo que armé le va a faltar necesariamente un elemento clave para que siga siendo entonces no un mero cuerpo, sino un ser humano. Y es la vida. O sea, ese elemento que no es cuantitativo, sino que es más bien cualitativo, entonces es lo que hace que esa totalidad sea más que la suma de las partes. Eso pasa también con la sociedad. Tenemos las diferentes partes, pero la armonización y los equilibrios entre esas partes es lo que hace a esa sociedad, a esa totalidad. Bueno, pero como nos estamos apoyando en fórmulas matemáticas para entender lo que es el objeto de estudio de la sociología, en este caso, como ciencia general, la sociología general, tendríamos que pensar que a lo social particular, que ya hemos mencionado, habría que agregarle lo económico, lo político, lo geográfico, lo educativo,
que es estudiado a su vez por sus propios especialistas. Y entonces vamos a sumar los conocimientos aportados por la geografía, por ejemplo, que nos habla de las particularidades del espacio y su influencia en la dinámica y las relaciones sociales. Lo psicológico, que es estudiado por los psicólogos, y tiene que ver, por ejemplo, en tiempos de pandemia hablan mucho de cómo influye la depresión por el aislamiento social y todo aquello. Bueno, en este caso estaríamos en terreno de lo psicológico y cómo influye, incide en el ámbito social, pero también en el marco jurídico, el derecho y las relaciones de poder. Entonces, si cada uno de ellos tiene su ámbito, su especialista, y va a contribuir al conocimiento de esta sociedad, dice la fórmula matemática que estamos construyendo, que si existen n partes de esa totalidad, haría falta al menos una n más 1, una disciplina n más 1, para entender a esa totalidad. Retomo. Si existen n partes de la realidad, aquí son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. N es igual a 7. Y existen 7 disciplinas que estudian las 7 partes. Haría falta una otra disciplina que entienda a la suma de todas las partes, que vea a ese conjunto como una totalidad. Y ahí es donde estamos hablando entonces de la sociología general. La sociología general entonces va a tener como objeto de estudio lo social general, que se nutre de las aportaciones de las otras disciplinas particulares. Es decir, los economistas hacen su aportación y yo la asumo. Los politólogos hacen su aportación y yo la asumo. Es decir, yo tomo lo que me dan el resto de las especialidades y con ello, junto con lo que me dan la propia sociología, trato de entender a la sociedad como realidad total, la sociedad general. Entonces, aquí hemos definido el objeto de estudio como ciencia particular, aquello que está delimitado y corresponde específica y especialmente en lo que somos especialistas, los sociólogos, a diferencia de los economistas, los psicólogos, los politólogos, que cada uno de ellos tiene como especialidad un aspecto parcial de esa realidad social. Y vamos a tener en el otro extremo, entonces, al objeto de estudio de la sociología, lo social general, como la suma de lo que aportan las diferentes disciplinas especiales para tener una comprensión y una explicación de la sociedad como una realidad general. Entonces, ahí tenemos dos expresiones de la sociología que están ubicadas a sus extremos. Y tenemos entonces el objeto de estudio de la sociología como ciencia particular y como ciencia general. Avanzando en esto, la delimitación del objeto de la sociología también tiene que pasar por otro razonamiento matemático. Con el razonamiento anterior estamos hablando de suma y resta. La sociología como ciencia particular es un tema de resta. O sea, le restamos las otras disciplinas y nos quedamos solamente con lo que somos especialistas. Y si vemos lo general, es un tema de suma, sumar todo lo que aporta cada una de ellas. Hay dos operaciones matemáticas. Y ahorita vamos a tener una siguiente operación matemática que es la de la intersección. Asumimos que tenemos dos conjuntos, el conjunto de lo social, visto por el sociólogo como ciencia particular, y nos vamos a conseguir, por ejemplo, con el antropólogo, que ya en la primera clase, que ustedes seguramente ya están viendo antropología con el profesor Diógenes Díaz, y verán que hay mucho, es muy parecido lo que vemos en antropología y lo que vemos en sociología. Pero hay aspectos
un amplio aspecto en el cual ellos son especialistas. Tienen un método, el método antropológico, y tienen unos objetos, generalmente está vinculado generalmente a cuestiones de carácter más bien temporal, a todo aquello que se relaciona con sociedades premodernas, incluso en la actualidad, como en pleno siglo XXI, y tenemos sociedades que su comportamiento es en el continuum entre lo moderno y lo anterior a lo moderno, se acerca más a lo no moderno. Por ejemplo, los originarios indígenas, por ejemplo, los afrodescendientes, pues, o sea, son sociedades más tradicionales. O sea, mientras más tradicional la sociedad o el grupo humano, más objeto de estudio es de la antropología. Y entonces, en esas sociedades más tradicionales, el aspecto cultural tiene un peso muy, pero muy importante. Y para la sociología, entonces, mientras más actual es el grupo humano en lo moderno, entonces ahí estamos hablando de más objeto de estudio de la sociología. Y nos vamos a conseguir con la intersección aquello en lo que nos cruzamos. Que nos cruzamos porque, bueno, hay sectores indígenas que son modernos y muy, muy modernos. Y hay sectores afrodescendientes muy, pero muy modernos. Es decir, hay aspectos en los cuales, por ejemplo, las comunidades llamadas marginales, las comunidades pobres, bueno, allí vamos a encontrar mucho de